Muchas gracias. Voy a hacer el esfuerzo de cumplir con mi tiempo. Por eso algunas láminas las voy a pasar, las voy a dejar como van a estar en sus carpetas o se las van a entregar, ya la podrán ver con detalle. El primer comentario de nuestro reto y desafío es que en la mesa solamente estamos 3 efectores del sector salud. Yo creo que el próximo año tiene que estar las sanidades, tiene que estar el INPE y tienen que estar los privados. Porque la ley involucra a todos. Entonces, claro, ahora somos los efectores que más estamos trabajando el tema hace un buen rato y reconocer a nuestro Instituto Nacional de Rehabilitación, Ariana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, quien es nuestro ente técnico, es nuestro asesor permanente en el cual que trabajamos muy articulados, pero ambos somos Ministerio de Salud. Bien, la primera cosa que quiero que quede para todos muy claro, porque sé que han venido nuevos visitantes de las regiones, no hemos tenido oportunidad de que ahora hay una gama tan amplia de los participantes, es que estamos cumpliendo con el dispositivo complementario de la ley 29973. Ya existe la Dirección de Discapacidad. Aquí ustedes la pueden ver. Hay dos viceministerios, el de Salud Pública y el de Prestaciones de Aseguramiento en Salud. La Dirección de Discapacidad está en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Y ahí se refleja lo cierto que hemos dicho, nosotros como discapacidad somos la resultante de lo que se haga mal o lo que no se haga en las intervenciones preventivas, recuperativas y rehabilitadoras en general. ¿Sí? Entonces eso nos obliga a nosotros a hacer una dirección que tiene que articularse con todo el resto, y Dutín lo ha señalado muy claro, cuando ha hablado de no transmisibles, cuando ha hablado de transmisibles, o sea, todas originan discapacidad, los accidentes también. Entonces tenemos una obligación de tener una articulación interna ministerial, de poder darle el derrotero de cuáles son las prioridades que tienen que intervenirse. Y eso, por lo tanto, requiere de información. Y por eso ahora voy a decir por qué es que le damos énfasis a algunas actividades de ellas. Esta es una organización interna que tenemos por ahora. Decirles de que no solamente estamos viendo discapacidad, sino también tenemos un mandato de ver lo que es incapacidad para que las personas que tengan problemas de pensión de invalidez por la 19990 puedan acceder a su pensión. Entonces es una cosa adicional que lo vimos mucho antes que existiera esta dirección. El año 2006, lo primero que regulamos fue eso. Era totalmente desregulado. Con cualquier certificado común y corriente, las personas podían ir a reclamar sus pensiones de invalidez, etcétera, etcétera, o no los atendían nunca, ¿no? La ONP, me estoy refiriendo a la ONP. Entonces esto va de la mano y también tenemos un área que trabajamos la incapacidad para obtener pensión de invalidez por la 19990. Sé que todavía hay vacíos para otras leyes, para la 728, para la 2530, etcétera, etcétera. Con las sanidades, por ejemplo, hay todo un lío en el tema esto de pensiones. Entonces, esto obliga a tener una especialización para poder calificar, porque se califica en función a baremos, ¿no? El menoscabo, aquí se utiliza mucho el menoscabo. Bien, y recordarles a todos, ¿no? Esto en función a los que no han participado en algunas otras reuniones, el concepto de discapacidad que estamos manejando es el que está alineado ya con la CIF. Por lo tanto, ya quitando esa visión biomédica de que vemos la persona que tiene deficiencias, persona con discapacidad, pues esta deficiencia, que es la condición de salud, tiene que estar relacionado, ¿no?, con la estructura, y si esta estructura que está afectada o su función está afectada, limita la actividad, limita la participación y además los otros factores del entorno que son facilitadores o restrictores. Ese es el concepto de la CIF. O sea, ya en el Perú estamos aplicando el concepto CIF en nuestro quehacer, y lo primero que hemos incorporado ha sido en la calificación de la discapacidad. En los certificados de discapacidad ya involucran estos conceptos. Y por lo tanto, no voy a insistir, pero aquí están las definiciones que están muy claras para que todos nos entendamos. Y este pedido lo hago a las OMAPETs, porque muchas veces cuando se desconoce,
Entonces, ven una persona que porque cojea, o ven una persona porque le falta un dedo, no, tiene que certificarse. Y comienzan a presionar la certificación, etcétera, etcétera. Y si no lo califican, antes de que sea el decreto legislativo 1417, que tiene que tener el baremo mayor o igual al 33%, porque si no, no goza de ningún beneficio que la ley otorga. Ahora, felizmente, se eliminó ese baremo tan discriminador, porque tenemos que atender a la discapacidad. Primero, como les dije en mi discurso inicial, atender los riesgos que se dan desde la gestación, que se dan en el nacimiento y que ya los tenemos identificados. La prematuridad, apagar baja debajo de 7, anomalías congénitas, etcétera, etcétera, que ya las tenemos registrados. Ahora les voy a mostrar. Primero hay que intervenir esos riesgos que son potencialmente discapacitantes, para que no se conviertan en deficiencias. Esa es la política que tenemos que seguir. Por lo tanto, por eso decía que nuestra dirección está obligada a estar articulada a las otras intervenciones, llámese la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, llámese la de malaria y metaxénicas, la de zoonóticas, las no transmisibles, etcétera, etcétera. Todas las direcciones tienen que estar involucradas con nosotros. Entonces es un quehacer, es un esfuerzo, definitivamente, adicional, porque la tendencia en el Estado muchas veces es hacer segmentos. Están fragmentados, cada uno mira, estamos como esos protectores de orejeras, ¿no? Mirándonos tubularmente y no nos relacionamos con el resto. Entonces, ese es un desafío que lo estamos trabajando. Es un desafío que lo estamos trabajando. Y aquí, ya ahí vamos coincidiendo también con lo que Dutín nos decía. ¿Cuáles son nuestros grandes problemas? Grandes brechas de certificación. ¿Por qué lo pongo primero? Porque el único elemento que tenemos fehaciente es nuestra encuesta nacional especializada de discapacidad, hecha el año 2012-2013, que nos dijo aproximadamente cuántos somos, nos dio una tasa y nos dijo más o menos qué problemas habían con qué discapacidades había, más o menos. Y de ahí no hemos vuelto a tener más. Teníamos anteriores encuestas que nos daban cifras de 19, 20, 66. ¿Por qué? Porque utilizábamos diferentes metodologías. En la ENEDIS incorporamos el concepto CIF. Y recuerdo que en su validación en Tumbes Accesible, por eso cuando propone Américo sistematizar la experiencia de Tumbes Accesible, primero nos salió 10% en Tumbes, pero después cuando fueron los especialistas a verificar a las 64,000 familias que fueron identificadas que tenían algún miembro con algún problema de discapacidad, ¿no? Bajó a 5,2, porque ahí se vio, o sea, se encontraron muchas deficiencias, pero no todas tenían discapacidad. Entonces, ahí hay un problema, y ese es un problema que puede estar ocurriendo ahorita con el censo que se ha hecho últimamente, que nuevamente nos ha vuelto a decir que es 10, no sé, pero esa metodología es la que tenemos que ir pues, afinando, ¿no? Y tener una certificación con una metodología de evaluación. Aquí un trabajo, yo reconozco el trabajo del INR porque nos ha aportado tremendamente con los calificadores y todo eso. Es un trabajo que venían haciendo ya con la doctora Adriana Rebasa hace mucho tiempo. Por fin se está aplicando lo que ellos trabajaron. Hicieron investigaciones en campo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una anécdota que siempre la cuento, la doctora Adriana me lo decía. Cuando yo he querido aplicar para evaluar en el control de crecimiento y desarrollo con los kits que repartimos, ¿no? Salían pues descalificados, como que estaban pésimos. Y saliendo de la evaluación, caminando, me encuentro con los niñitos que acabamos de evaluar, que estaban tirados en el suelo jugando con las piedritas, armando sus torrecitas. O sea, sí tenían capacidad. Lo que pasa es que no utilizábamos los instrumentos necesarios, adecuados a cada población, a la cultura de cada población. Entonces es importante en la metodología. ¿Cómo hacemos esa variante intercultural para poder comprender? Y por eso la CIF muy claramente nos habla de los entornos. Y eso es lo que tenemos que aplicar. El otro elemento importante es el limitado acceso de personas con discapacidad a las prestaciones de rehabilitación integral. Hablo de rehabilitación integral. Y uno de los retos, lo pongo así como un paréntesis o un desafío, es nosotros representamos a la discapacidad solo con silla de ruedas. Eso está mal. No es así. No sé si vieron el emblema que sale en nuestra primera diapositiva. Son las 4 que deben estar ahí mínima. Y yo estoy haciendo un esfuerzo para tener nuestro pin toditos y meternos en la cabeza, sensoriales, intelectuales, físicas. Porque si no perdemos y nos limitamos solamente a la discapacidad física, ¿sí?
Bien, esto es importante porque aquí en el Perú hay 120 unidades prestadoras de rehabilitación en el Perú. ¿Cuánto deberíamos tener? 120 públicas, ¿ah? Porque privadas sí hay más. Yo digo, por lo menos una por distrito. ¿Cuándo será? ¿Para el 2030 o 2050? No sé. Tenemos que proponernos. Porque ese es dar el acceso. Por eso ustedes, los de OMAPEP, están aquí presentes, porque es con el gobierno local con el que tenemos que ligarnos para desarrollar y descentralizarnos como país, en un país que sea democrático, con todos los problemas que estamos pasando, pero avanzar. Ese es el camino que tenemos que nosotros orientarnos, ¿no es cierto? Pero aquí de la mano va también que no nos vamos a limitar, y por eso hay una norma que sacamos, porque antes solamente los servicios de rehabilitación se podían hacer en los hospitales. Tenemos una norma que dice que no, que ahora en el primer nivel de atención, en los 1-4, se puede hacer. Casi nadie ha hecho caso a esta norma. Habrá unos 4 o 5 establecimientos en los 1-4. Pero entonces, ¿qué viene en nuestro refuerzo? La norma de rehabilitación basada en la comunidad, donde ya rompe con el criterio de categorización y hablamos más bien de cartera de servicios. Y la cartera de servicios, es decir, hasta un puesto de salud con un técnico, enseñándole nociones básicas de rehabilitación, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de rehabilitación es mucho más amplio, no es del médico rehabilitador. Todos rehabilitamos, la familia en primer orden. Si no hay involucramiento de la familia, esa persona no se rehabilita, jamás. Entonces significa que tenemos que tener un trabajo especial con la familia. Tenemos que saber qué consejería le vamos a dar. Y tenemos que tener los instrumentos. Estamos trabajando con ustedes justamente en estos momentos. En el Hotel Colón hay un curso que estamos haciendo sobre rehabilitación basada en comunidad con 12 regiones, donde estamos dándole 2 instrumentos. El manual para el prestador, o sea, para el trabajador de salud, y el manual para el agente comunitario. Lo estamos trabajando, pero además con OPS estamos adecuándolo. O sea, estamos comenzando a incorporar parte de los instrumentos que nos mostró ahora Dutín ya para la versión peruana. Hay que hacer adecuaciones, efectivamente, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que las prestaciones de rehabilitación se podrían dar en cualquier establecimiento. Hay que reforzar. Esto a algunos les choca, porque podrán decir, no, intrusismo, ¿cómo? Esto pertenece a tal especialidad, a tal otra. Esos son los riesgos, pero yo creo que en el concepto verdadero de atención primaria de la salud es eso, trabajar con ellos. Y hay otros indicadores en rehabilitación basada en la comunidad que son los más importantes. Por ejemplo, la articulación con la SOMAPEP. Esa es una obligación de los servicios de salud y tienen que entenderlo como tal. Pero ¿cuál es nuestra debilidad? Que nuestra oferta de personal no permite a veces hacer el trabajo extramural. Y estamos encerrados, ¿no?, en atender la demanda, estamos saturados en atender la demanda, sino que lo diga es salud, que estamos saturados con los hospitales, saturados. ¿Por qué? Porque no hay un primer nivel de atención fortalecido. Y eso es lo que tenemos que hacer, fortalecer. Y ya no quedarnos en un concepto de que atención primaria eran los cuidados primarios, no. Atención primaria es sistémico, holístico, y habla de la continuidad. El punto de entrada es el primer nivel, pero hay que dar capacidades. Y eso significa trabajar con las universidades para que nos den buenos profesionales y no profesionales de media que no están sabiendo nada y tenemos que estar invirtiendo en capacitarlos y capacitarlos constantemente. Para mí es un sueño, por ejemplo, que la certificación debiera ser una competencia cuando el médico egresa. La certificación de discapacidad, porque los médicos salimos con el derecho y con la obligación de certificar médicamente la buena y la mala salud. Pero esta es una certificación especializada porque tiene... Entonces, ojalá, ya estamos trabajando con el INR, por ejemplo, ya trabajamos, todos los médicos residentes, antes de graduarse, ya salen con la competencia de médicos certificadores. Y lo otro, quien da el elemento de certificación es el médico certificador. O sea, ya no decimos que el hospital, el 1-4, el 1-3 es el que debe certificar, no. Cualquier establecimiento de salud que tenga un médico certificador, sea temporal o permanente, ese lo convierte en ese momento en establecimiento certificador. Lo único tiene que estar reconocido
¿sí?, en el sistema nacional. Uy, bueno, me estoy casi en el comienzo y ya me están poniendo la tarjeta ya. Esto ya lo saben, el ENICUADO registro de información, por eso que les digo, y escaso trabajo. Esto es parte de esto, para revertir esta situación. En lo intrasectorial, en lo intergubernamental y escasa participación en la comunidad. En otro momento tenemos que reunirnos y trabajar con los grupos de asociaciones de afectados y escuchar su voz. Ya la ley lo dice y lo establece. La siguiente, corro ahora sí. Bueno, esto lo conocen, estas cifras, no voy a redundar más, pero sí decirles que el enfoque es este. Siempre hemos estado en salud detrás de la muerte. Que no se mueran. Mortalidad infantil, mortalidad materna, etcétera. Ya el Perú ya no está en esa condición. Tiene todavía gente que se muere. El cáncer es uno de ellos, lo han escuchado toda esta semana hablando de ellos. Pero lo que nosotros, ¿qué cosa queremos? Gente con capacidades, con potencialidad. Por lo tanto, hay que trabajar este concepto de carga-enfermedad. Y miren por grupos de edades cómo esto es discapacidad y esto es muerte prematura. Y esto se traslada, se va trasladando. Por eso es que nuestra población adulta mayor llega en pésimas condiciones, porque no hubo una intervención temprana aquí desde la niñez preventiva. Y aquí las no transmisibles tienen un gran potencial. Esa ley de promoción de alimentación saludable es importantísima. Sobrepeso, obesidad nos está originando graves problemas de diabetes y presión arterial. Son los futuros que van a ir a la hemodiálisis. Son los futuros dependientes de aparatos. Y es un tema alimentario. Es un tema de saber alimentarnos y nutrirnos. Entonces eso tiene que estar desde la escuela, definitivamente. Paso a lo siguiente. Bueno, aquí rápidamente para que vean cuáles son las enfermedades, y aquí viene lo de salud mental. Salud mental es la enfermedad que más carga tiene en el tema de la discapacidad, las neuropsiquiátricas. Por eso nosotros hemos hecho una alianza. Vemos discapacidad, tanto la dirección que yo presido, que tengo el honor de presidir, como la dirección de salud mental. Entonces son los dos, y estamos articulados trabajando de la mano. El compromiso con ellos es que todos los establecimientos que tengan salud mental, como los centros de salud mental comunitarios que estamos impulsando ahora, se conviertan en centros certificadores. Y por primera vez en estos últimos 2 años, tenemos más de 150 médicos psiquiatras capacitados certificadores, lo que no teníamos nunca. Entonces creo que es un elemento importante del involucramiento de ellos. Corro y de la mano va el tema de aseguramiento. La salud tiene que estar financiada. Si no está financiada, son puras poesías. Y uno de los elementos del financiamiento es el aseguramiento. No tenemos en el país una cultura de aseguramiento aún. Sin embargo, hemos avanzado porque el año 2005 solo el 32% de las personas con discapacidad tenían algún tipo de seguro. Para el año 2015, el 72%. Vamos a ver qué nos arroja el censo ahora. Esta es la primera política que tenemos que implementar. Todos asegurados, aseguramiento universal verdadero. Es obligación y derecho a la vez. Es obligación y derecho a la vez. Lo que pasa es que el Perú ha optado no por un sistema único. Entonces ahí hay un tema. Entonces por eso es que los que están trabajando, los que tienen su negocio propio, deberían autoasegurarse. Miren, siendo el ejemplo de Pepe Vázquez, etcétera, que después están mendigando una pensión, habiendo tenido las posibilidades de tanto dinero que ganaron. Eso es, reflexionemos, por favor, reflexionemos. Bien, corro. Voy a correr acá, estas son las prioridades que estamos teniendo, voy a correr. Aquí hay un aspecto normativo que ahorita en este mes de noviembre y diciembre vamos a estar full trabajando, porque tenemos que adecuar el decreto legislativo 1417, definitivamente. Tenemos que estar en curso algunas normas por actualizar y el próximo año, doctora Lili, nos comprometemos a trabajar todo el tema de los procedimientos de rehabilitación. No tenemos ninguna norma establecida sobre los procedimientos de rehabilitación. Y eso nos genera a nosotros una barrera. ¿Cuál es la barrera? Si no lo tengo normado, el Ministerio de Economía y Finanzas no lo quiere financiar. No lo quiere financiar, porque a la hora que tú estableces el procedimiento, te permite establecer los costos. Justamente, con OPS estamos haciendo un estudio de costos, ya está concluyendo, y eso nos va a permitir decirle,
Para certificar a una persona, este es el costo. Si yo quiero calificar 10, 10 por tanto, esto es, si tú me das menos, califico menos. Poder demostrar la economía y finanzas, lo que nos pide es eso, que seamos coherentes y demostremos. Pero entonces, esta parte de tecnología o técnica ha tenido que ser desarrollada y estamos en ese proceso. Bien, eso significa también que hay que hacer un reajuste a nuestro actual programa presupuestal. Corro rápidamente ya lo que hemos avanzado en el tema de certificación. En el tema de certificación, aquí les dejo, aquí puede cada uno reflejarse, cada uno ver su dirección regional cómo está avanzando, ¿sí? Esto es solamente la certificación vía online. Recuerde que tenemos un aplicativo vía online en tiempo real y esto es lo que tenemos, ¿no? Miren, recuerdan la cifra que nos dio el CONAIES, 228,000 personas registradas, ¿no? Desde el año 2015 a la fecha, al 17 de octubre, tenemos 132,485 personas certificadas en el sistema online. Cada vez estamos cerrando para que sea lo obligatorio y ya no permitir la certificación en físico. Aunque hay que tener en cuenta que hay sitios donde no hay conectividad, entonces probablemente habrá tener excepciones. Pero Lima no podemos permitir que ya estén certificando en físico. Entonces tenemos que entrar en el sistema online, es muy amigable, hasta en un smartphone podemos registrar la certificación. ¿Ya? Y miren sí, el avance notable, ya al 17 de octubre ya superamos lo que alcanzamos en el año 2017. O sea, vamos avanzando. Todavía la brecha es muy grande, porque arrancamos en el ENEDIS con el 7%. Probablemente estemos con el 14% ya, estamos duplicándola. ¿Cuál es nuestra meta al 2021? Llegar al 25%, teniendo en consideración que la certificación es voluntaria. Y ahí esa nos creó un problema de cómo establecemos la meta, si es voluntaria. Entonces lo que estamos haciendo es una acción proactiva, búsqueda activa de. ¿Y dónde tenemos que anidarnos para tener la búsqueda activa? Con el sector educación. O sea, la primera brecha que tenemos que cerrar es con el sector de educación. El sector de educación tiene alrededor de 190,000 registrados con discapacidad o algo parecido, ¿sí? En sus sistemas tanto de programas de intervención temprana, centro de educación básica especial, educación básica regular inclusiva y la técnico-productiva. Entonces, la primera brecha, ojo, mandato y acuerdo con ustedes, les propongo como palabra de honor, con ustedes la OMAPED, promovamos la certificación de los menores de 30 años, que son los que están en edad formativa y de trabajo. No vamos a abandonar a las otras edades, pero tenemos que ser activos, buscarlos, ir atrás de ellos, acercarnos a los PRITES, acercarnos a los CEBES, conversar con ellos. Esta es la directriz que le damos a nuestros coordinadores de todas las regiones. Estamos en eso, lo estamos revisando ahorita nuevamente. Bueno, esto es para explicarles de la información que tenemos del 2015 al 2017. Estas son las severidades que estamos encontrando. Claro, todavía no llegamos al nicho real porque está presionado por la presión no contributiva. Y además está presionado porque va primero lo más evidente. Ya estoy con tarjeta roja, ahorita corro. Ya. Este es el beneficio que se recibe a través de la pensión no contributiva. Hay 14,625. Decíamos que todavía seguramente ahora contigo va a explicar el por qué estamos en esto, cuánto nos falta, etcétera, etcétera. Pero esta es la contribución. Por eso cuando me preguntan, ¿y la certificación para qué es? Es un proceso intermedio. Sí, es un proceso intermedio, pero que genera el derecho. Por eso es que nosotros lo hemos puesto como emblemático. Y estamos trabajando eso, además de trabajar el tema de la rehabilitación, ¿no? Entonces, por eso que las brigadas itinerantes de calificación de la discapacidad es una de las estrategias que hemos usado. Bien lo contó Darío ahora que con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hemos entrado a la zona Braen, hemos estado en zonas donde hay poblaciones nativas indígenas trabajando y bueno, hemos podido certificar, hemos podido trabajar. ¿Quiénes están asistiendo de parte de estas brigadas? El INR con su equipo de certificación y su equipo de biomecánicos,
¿Quiénes están asistiendo? El Hospital Víctor Larco Herrera con 2 médicos psiquiatras. ¿Quién está asistiendo? El Instituto Nacional de Oftalmología con un oftalmólogo. Son las 3 cosas, digamos. Pero, ojo, no son campañas, porque nosotros hemos prohibido las campañas. Las campañas nos generan una presión, porque esto tiene que estar relacionado a un tamizaje previo que la región debe hacer. Pues si no, la región muy fácilmente se desempolva y le echa toda la culpa a Lima, que Lima le resuelva su problema. No, las regiones tienen que comenzar a trabajar, ¿no? Meta, pongámonos la meta de que exista por lo menos un establecimiento certificador por distrito. Pongámoslo, ¿ya? Grabémonos eso, salgamos con ese compromiso. Bueno, aquí están los datos de las VICAT que hemos hecho, con los datos, cuántos hemos atendido, cuántas prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dejo para que ustedes lo lean porque ya creo que me expulsan ahorita, ¿ya? Y decirles que aquí también está todo el historial, menores de 30 y totales que hemos certificado y estamos, miren, estamos aquí. En este momento, menores de 30 años, el 15.24% está certificado. Nuestra meta para este año es el 20%. Creo que vamos a llegar. Parece que vamos a llegar. O sea, estamos con 52.000, debemos llegar a 68.000. Parece que vamos a llegar, o por lo menos vamos a lamer ese 20%. Si ustedes meten el hombro, pero creo que lo superamos. ¿Sí? Todos conjuntos. ¿Sí? Bien. Esta es la información que me proporcionó Educación, para que vean, aquí está. Me daba vergüenza de hablar de 19.000 niños inscritos en los PRITES, CEBES, etcétera, solamente 3.200 estaban certificados. Se me cayó de vergüenza realmente saber esta cifra. Entonces hay que cerrar estas brechas. Cierro. Y aquí está lo que les digo, ¿no? De 1.400, en el Perú hay 416 distritos con establecimientos con certificación. Todavía nuestra brecha es grande. Son 1.874, ¿no es cierto? Entonces, lleguemos a eso, pues. Miren lo que nos falta 1.458 por incorporar, aquí está. Y cuando hablamos de establecimientos, hemos crecido. Miren, en el año 49, la propia ley decía, solo los hospitales certifican, recuerden. Ya se rompió eso con un primer decreto legislativo, el 1246, si no me equivoco, y después ahora con el 1417, ¿no? Y ahora, miren, estamos con 925 establecimientos certificadores. Avancemos. Todavía hay repetición. Lima se beneficia, todavía tiene más, y aún así. Bueno, ahora sí ya, esto es el tema de la rehabilitación. Es un producto, o sea, cómo estamos atendiendo, está por regiones, ahí pueden ustedes ver las atenciones que se están dando, no voy a entrar ya en detalles, todavía la brecha es grande, definitivamente. Le hemos pedido a los sistemas de información que nos codifiquen o incorporen la variable persona con discapacidad. Hay una limitante legal, me parece que, por ejemplo, el SIS no puede exigir lo que la ley no le dio o no le dijo, pero lo que hemos quedado es que si nosotros le proporcionamos el número de DNI de las personas, entonces sí nos van a poder dar la información de qué prestaciones están recibiendo y hacer ese corte longitudinal, de saber, por ejemplo, personas con discapacidad, niños, ¿se están vacunando, no están vacunando, están haciendo qué, no están haciendo qué? Ellos tienen que ser los priorizados. Bueno, lo de salud mental, hay un gran avance que estamos teniendo, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Esto es para este año. Vamos a llegar a 106 centros de salud mental comunitaria, ¿no? Más cercano. Eso se llama la desmanicomización de la salud mental. Por eso el gran aliado. Y corro ya finalmente, aquí lo que les decía, aquí están las variables que identificamos en el certificado de nacido vivo. El certificado de nacido vivo nos permite decir qué variables hay de riesgo, prematuro, ALCAL por debajo de 7, anomalía congénita. Ellos son los que tienen que ser priorizados para ser seguidos. Y pedirle cuentas a la etapa de vida del niño, de los 30.000 prematuros, ¿qué cosas están haciendo con ellos? ¿Están recibiendo todo su CRET? ¿Están recibiendo su tratamiento para la anemia al mes de nacido? Porque hacen anemia al mes. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora sí hay elementos. Y esto más o menos es el 83% de los partos que existen en el país. O sea, hay una buena información. Lo que falta es la acción. Y ya para cerrar voy a avanzar un poquito más. Todo el tema que hemos estado trabajando con ADIS. Quiero decirle que el lenguaje de señas, tenemos en Lima Metropolitana 16 hospitales que ya tienen personal que ha sido entrenado, por lo menos en el curso 1,
y en el curso 2. Estamos ahora, en noviembre nos vamos a reunir para ver hasta dónde se implementó y conectarnos con la plataforma que ha ofrecido o que tiene el CONADIS. Entonces vamos a poder atender, ¿no?, en ese sentido a las personas que tengan estos problemas de comunicación. Esta es la evolución del presupuesto, cómo hemos ido avanzando, cómo está el incremento. El 84% de unidades ejecutoras ya están programando el programa presupuestal, no todavía el 100%, o sea, nuestra meta de gestión tiene que ser que el 100% estén programando, definitivamente, ¿sí? Y cuando hablamos de los incrementos, aquí pueden ustedes ver las cifras de incremento, hay un incremento del 2013 al 2018 de 6.1% y en salud mental un incremento del 2.4%, ¿no? Estamos hablando, miren las cantidades, 209 millones que tiene salud mental y 81 millones de soles que tiene el programa presupuestal, ¿no? Estos pueden entrar a la página amigable, pueden entrar y verificar cómo lo gastan, en qué lo gastan, etcétera, etcétera. Y ahora sí, creo que con esto ya cierro. En la página de la web del portal del MINSA, aquí tenemos el aplicativo y la relación de establecimiento de certificado de discapacidad. Por favor, consúltenla, se va actualizando. Cada 3 meses vamos a actualizarlo para que puedan tener mejor acceso. Y cierro mi información diciendo lo que les dije al comienzo, ¿no? Si no trabajamos de la mano salud, educación y trabajo, no estamos rehabilitando nada. Ese es el mensaje final y con esto el equipo que nos acompaña y que está a su disposición. Muchas gracias.